Compartimos, Sí. bueno, nuevamente acá tenemos a Tía, trabaja en el CELICH, pero también trabaja en este otro lado que es el proyecto ARDE, Ujú. que también trabaja con otras colaboradoras. Ella viene a representar a este grupo. Y este grupo básicamente trabaja con archivos artísticos, pero desde el ámbito digital. Ujú. Así que muchas gracias por venir. Estamos muy felices de tenerte acá. Gracias, Nicole. Bueno, yo pensé, y qué bueno que estamos acá porque siento que es como una muy buena conversación. Yo estoy muy interesada, a pesar que tengo hace ya mucho tiempo con estas colegas este proyecto sobre archivos de procesos artísticos en formato digital. Ha sido como un descubrimiento porque todas nosotras sí venimos de las artes y las humanidades. Y hemos tenido tenemos como unas alianzas más extendidas, ahí les voy a contar un poco, con programadores, diseñadores y con gente que trabaja en democratización de la información y como hacer una asociatividad. Entonces, yo traje un texto, que es quizá una lata leérselo, pero es un texto que para nosotras es importante porque es como una especie de manifiesto y a lo mejor podemos como a partir de eso después, porque nosotras tenemos una visión de los archivos que es una visión absolutamente postcustodial. O sea, nosotros trabajamos muy basadas en la archivística y de hecho dos de nuestras colegas son archiveras además de profesión, como, han trabajado de archivera, eh, pero a partir de ahí, más que la custodia misma, porque es algo que nos excede, somos un colectivo de ciudadanas, que algunas estamos vinculadas a la academia, lo hacemos desde el trabajo académico, otras vienen desde el trabajo artístico o desde el activismo más bien, nos excede la conservación a nivel institucional. Entonces, nosotras además de ser un archivo, somos un grupo y somos un colectivo que trabaja o entiende los archivos como una metodología para reunir a las personas, para activar ciertas memorias, para poner en disputa ciertos elementos políticos. Ahora, eso no significa que nos seguimos, por ejemplo, normas archivísticas o tratamos, ¿verdad? Y siempre tenemos discusiones, cómo describir, qué plataformas usar. Ahora estamos como con una gran discusión sobre metodologías de conservación digital, pensada además para instituciones pequeñas, porque una cosa es tratar de hacer una conservación digital en una institución quizás como en humanidades, yo sé que ustedes también están en un proceso de conservación digital, versus, por ejemplo, nosotras, que somos 5 personas que vivimos de fondo, o sea, que el proyecto vive de fondos como todo el tiempo o de pequeños proyectos. Entonces, bueno, Arde, nosotros nos llamamos Arde, tenemos toda una relación con el fuego. Hay un texto de Didi Uberman que se llama El archivo Arde, que obviamente es como bien fundamental, pero también en esta idea del fuego que nos reúne, ¿no? Como en esa idea. Entonces, yo voy a leer algunos puntos. El primer punto para nosotras en el archivo ha sido imaginar. La ficción es la ceniza que cae de un pucho, decía hace poco María Negroni en una conversación con el también escritor Eduardo Halfon a partir de la escritura de autoficción. Hay que quemar la vida para que llegue la escritura. La ficción es proyección y huella, sobre esto nosotras decimos. El archivo es una huella, la marca de la fricción sobre el papel, el roce de un cuerpo sobre la arena, la impresión del peso de que un objeto deja en la madera después de posarse en ella por mucho tiempo. Una huella es la reacción condicionada que nos afecta ante un recuerdo, una sensación conocida, una posibilidad para ser quien somos en lo trazado por otras y otros. Los archivos, en consecuencia, disputan la huella para que existamos. Son restos de un pasado que hemos descubierto diverso, pero que se ha resistido a presentar sus múltiples posibilidades. Es un pasado que ha sido raptado, pero que a través de sus rastros podemos imaginar, podemos ficcionar para alcanzar otras posibilidades de futuro. Guille Aguirre, director de la compañía teatral Colectivo Zoológico, nos mencionó en una entrevista lo siguiente: en el mundo andino se dice que el pasado está delante y el futuro detrás. Se camina hacia el pasado empujado por el futuro que no podemos ver. Nosotras decimos, archivamos como un hacer como un estar siendo, para encontrar posibilidades de ser en la ficción de archivarse.
En ese camino estamos siempre buscando. El archivo para nosotras es verbo, es acción, es llenar espacios de silencio, es excavar, documentar, mediar, invocar, hacer talleres, entrevistas, encuentros, crear exposiciones, publicaciones, videos y contenidos. Apostamos a que lo más significativo es que los archivos se activan al relacionarse con las artes y viceversa. Los documentos parecen estar en estado de latencia en los archivos hasta que investigadores, creadores, les permiten ponerse en contacto con la memoria nuevamente, transmitiendo narrativas a otras generaciones y comunidades, complejizando la historia oficial y su hegemonía con diversas voces e imaginarios. Los archivos, además de documentos, son silencios. Y en los silencios de la representación está la posibilidad de imaginar, de invocar, de crear. Entonces acá les voy a mostrar un videíto. Arder. Entendemos lo común como lo impropio. Y ahí hay como una decisión también, ¿no? Como en el colectivo con el que trabajamos. Arde. Así decidimos nombrar al colectivo de personas que conformamos. Hoy somos Constanza Alvarado Orellana, actriz e investigadora, Javiera Briñardelo Cornejo, exalumna de letras, de hecho, que ahora es la encargada del archivo de NADE, Catarina Ines Montgomery, socióloga, que trabaja en artes comunitarias, ella vive en Berlín en este momento, Pia Gutiérrez, que ya me conocen, y Fabiola Neira, bibliotecaria y archivista. Además tenemos la colaboración constante de Jordi Casanueva, diseñador y artista, y Felipe Álvarez Burgos, nuestro partner colaborador, como programador, y que él era parte de Ciudadanía Inteligente. Para nosotros fue súper importante porque en el origen el proyecto nace en conjunto con Ciudadanía Inteligente y nace en conjunto con una fundación canadiense que se llama Knowledge Foundation, y era un espacio para tratar de desarrollar y nosotros por eso partimos trabajando en SICAN, como hace mucho rato, que es una plataforma para otro tipo de archivos, ¿no? Archivos más bien probatorios, etcétera. Y la idea era abrir el conocimiento, y parte por una pregunta súper concreta. Esa pregunta tiene que ver con que nosotras todas teníamos experiencias previas de trabajo con archivos, archivos como muy tradicionales. Yo había trabajado en el archivo de Isidora Aguirre, por ejemplo. Fabiola también. Fabiola, de hecho, era la asistente de Isidora Aguirre. Partimos con Isidora ese proyecto cuando ella estaba viva, en el 2009. Pero Constanza, por ejemplo, había sido parte del archivo de artes escénicas de la Católica. Con Catarina Einer habíamos trabajado en procesos creativos de archivos, de obras. Por ejemplo, habíamos trabajado con compañías haciendo obras que generaban archivos y usaban el archivo como una metodología creativa, etc. Y siempre nos dábamos cuenta de una cosa. Primero, que no había un lugar que unificara como no los archivos, sino por lo menos las bases de datos de los archivos. O sea, teníamos mucho problema de acceder. Segundo, que no habían políticas claras del uso de los documentos. O sea, no había una política clara. Era como, ya, pero ¿lo puedo usar? Sí, lo puedes citar. ¿Pero cómo lo puedo citar? Ya, ¿pero lo puedo descargar? No, no lo puedes descargar. Pero, ¿cuál es? Y esta es una cosa que, bueno, Mónica, que sabe que cuáles son mis peleas, ¿dónde están los inventarios?
¿Dónde están los inventarios? ¿Dónde están los inventarios de esto? Porque yo necesito saber todo lo que hay en esto. Porque si no, tú me estás mostrando lo que se está visibilizando. Y además, entonces, ante todas estas preguntas, nosotros dijimos, bueno, intentémoslo, por el tiempo que podamos, ¿no? Y fuimos bastante ilusas, porque inicialmente el proyecto contemplaba una plataforma donde la gente pudiera autoarchivarse. ¿Sí? O sea, que uno se creara casi una cuenta de Instagram, que no es que algo que no se pueda hacer, lo que pasa es que no tenemos ni la plata ni los recursos técnicos para mantener. Entonces, poco a poco fuimos buscando, como decimos nosotras, las tretas del débil, y eso es como interesante, ¿no? Dice, como constante optamos por un trabajo en red con las y los artistas, con las comunidades que reclaman acervos culturales, y hemos armado un camino de experiencias para encontrar estrategias que nos permitan distribuir el poder arcóntico, ¿no? Como de este tesoro, y también de la memoria y de la ley, que son como estos nombres importantes. Trabajamos con voluntarias, con pasantes, enseñamos lo posible a archivar, aprendemos de otras, hacemos llamados públicos para colecciones, como pueden ver, les voy a mostrar un poco, así luce. Nosotros tenemos, realmente en términos técnicos, no somos un archivo, somos un centro de documentación, pero es más fácil llamarnos archivo como de manera pública. Solamente conservamos materiales digitales, es decir, todos los materiales físicos que puedan haber sido digitalizados los siguen manteniendo sus productores o quienes sean sus custodios o las instituciones, incluso hay algunos de estos archivos que después han migrado a instituciones, no es el problema. Nosotros nos comprometemos a resguardar los archivos digitales. Y tenemos también bastantes nativos digitales que nos han traído otros problemas, como por ejemplo, cómo conservar un nativo digital en su contexto de producción, un chat de WhatsApp, por ejemplo, para una compañía, que puede ser como central. Entonces ese es como todo un problema, cómo describirlo, etc. Pero bueno, y como somos pobres, porque somos pobres, como todos los archivos, hablaba con la Anita María ayer, ¿no? Pero somos bastante pobres, buscamos las tretas del débil. Entonces, lo que hacemos es que tenemos pequeñas colecciones y esas colecciones son de formas bastante diversas. Me da mucha risa porque tengo las hojas impresas por ambos lados de cualquier cosa. Para nosotras es interesante siempre pensar en la idea de que las cosas y las imágenes aparecen solo en la desaparición. Bajo esa creencia partimos trabajando con procesos creativos de las artes escénicas, porque era lo que teníamos más cerca, la mayoría de nosotras, y porque había ahí una relación afectuosa, simplemente. Los amigos nos iban a dejar trabajar con ellos. La Isidora, yo la había conocido acá en un proyecto Fondesit de la Ruby Carreño hace el 2003. 2003, 2004, o sea, 2004, que yo estaba en pregrado todavía, entonces era como otro vínculo, ¿no? Y eso era para nosotros súper importante. Por definición, nos enfrentamos a la imposibilidad de archivar el arte de la presencia, o sea, eso es como como no podemos archivar el arte en sí mismo, sino que los residuos de esto, entonces inventamos medios para archivar la ausencia de esas presencias. Aprendimos que de las artes escénicas que la presencia es una imposibilidad, entonces apuntamos a la construcción de fantasmas. Sabemos a propósito de fantasmas que hay que pensar lo digital, las disputas territoriales de lo digital, los derechos de uso y de almacenaje. O sea, nosotros hablamos mucho de la colonización digital, que en este momento, y vamos a transparentar desde ya, todas nuestras cosas funcionan a través de, tenemos una pantalla, que es un WordPress de entrada, que te da acceso a una base organizada, lo que ustedes van a ver las colecciones y cómo están organizadas luego las colecciones. Bueno, esas son colecciones de distinto tipo, tenemos colecciones históricas también, esto es bien interesante, aquí hay distintas cosas, compañías contemporáneas, Los Barbudos, El Amarillo Sol de los Tus Cabellos, que es del Año Horrible, varios de Colectivo Zoológico, Antimétodo, La Pato Gallina, tenemos colecciones de investigadores, por ejemplo el Núcleo de Investigación Vocal armó un libro y todo su material de investigación lo digitalizó con los audios, las entrevistas, todo. Tenemos colecciones históricas, como las que ven acá, una colección muy bonita que se armó de hecho con pasantes de acá de la Católica, de Teatro del Pueblo, que fue el teatro del Partido Comunista durante los 60 y los 70, que dirigió María Maluenda, y que fue muy bonito porque trabajamos con un grupo de
como que ellos nos buscaron, por una cuestión también afectiva, que alguien supo, porque son personas muy viejas y querían dejarle a alguien o que estuviera en alguna parte este material, pero ellos no tenían nada teatral, salvo esa foto ahí en la Yarur montando una de sus obras, que era teatro aficionado además, entonces igual es muy interesante. Tenemos colecciones históricas como más grandes, que es la colección de Sergio Zapata, por ejemplo, que es el primer diseñador escénico en Chile. Esa colección tiene, que ese es un archivo realmente, ¿no? Porque tenemos como toda su producción artística. Nosotros con Fabiola y en colaboración con Catalina Devia trabajamos por 2 años hasta organizar completamente esa colección, hacer un inventario, tratar de describirla más o menos en los 16 campos del Dublín, más o menos, y digitalizamos 100 capturas. Queda un total de 60 más o menos documentos, y esos documentos están en línea, están disponibles de uso abierto. Y fue un trabajo que hicimos como a pulso con la familia, con mucho amor y mucha colaboración de los colegas, y de eso salió una exposición que estuvo en el GAM y un libro que se publicó hace como 2 años, y que el año pasado, muy contentas, recibimos el premio estuvimos como nominadas al premio de los mejores libros sobre diseño escénico publicados en los últimos años por la Cuadrienal de Praga. Entonces es como, ha sido también todo un trabajo como de ir construyendo con estas cosas. Pero tenemos también este tipo de colecciones, que son colecciones de procesos comunitarios, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una colección que es Arte y Salud de la Escuela Hospitalaria de Valdivia, y que son talleres de arte que se hacen al interior del hospital y validar ese proceso artístico. Entonces, como que se registró eso y está la plataforma, y ahí vienen todos los derechos, porque son niños y niñas, ¿no? Entonces, los niños ahí, cuando fue el estallido social, a propósito, en estos días, un poco en la emergencia, hicimos 2 cosas que para nosotras fueron centrales. Una que fue hacer un llamado público, y aquí fue súper simple. Hicimos un llamado público en torno a las manifestaciones performativas que traía el estallido, ¿ya? Como que no nos quisimos meter porque Archiveras Sin Fronteras estaba trabajando súper fuerte, por ejemplo, con el tema de los registros, la fotografía, y eso tenía todo un tema de tratamiento también, porque sabíamos que iban a venir procesos judiciales, que es lo que está pasando ahora. Estamos justo a 4 años más o menos, y ahí se está cumpliendo el plazo para las demandas ciudadanas, y de hecho se están activando muchas demandas, donde ese material de archivo está siendo probatorio y tiene que cumplir ciertas características para poder entrar en un proceso judicial, ¿no? No queríamos entrar directamente ahí, y hicimos un llamado público por redes sociales, amigos y no sé qué, y armamos un drive abierto. Y la gente subía y describía en la planilla. Y después de eso, nosotros cargábamos, como que revisábamos todo lo demás, poníamos en cierto formato, armamos CBS, y de ahí hacíamos cargas masivas y armamos esta colección que se llama Cuerpo y Protesta, y que tiene cosas de Cartagena, de Santiago, del sur, o sea, como esta es una colección chiquita, pero también bien variada, y registros muy malos también, o sea, con el celular ahí como un poco, pero y otros muy bonitos de fotógrafas, con testimonios, o sea, se armó esta colección que son de procesos creativos como más territoriales, etc. Hay una colección también del Museo en el Tume con el que trabajamos en esta línea. Después creamos, por ejemplo, activaciones. Bueno, aquí pueden ver cómo se ve un poco la máscara. De este WordPress entramos al Omeca, ¿ya? Y el Omeca, nosotros tenemos una versión que como que enchulamos un poco. Sí, porque no tenemos como la cara, sino que se hizo para tratar de seguir la gráfica. Alguien que no sabe, solamente por las URL y todo, sabe que son 2 páginas que están embebidas una dentro de la otra, pero es una sola página para alguien inexperto, y puede tener estos accesos, y esto permite descargas masivas, tanto de documentos como de planilla, y hacer como cosechas de datos con otros archivos, aunque ahora estamos igual súper en crisis, o sea, porque igual hay un problema, tenemos, bueno, tamaño, lo que hicimos es que externalizamos, nosotros no tenemos alojadas las cosas en Omeca, ocupamos Omeca, y tenemos un Omeca customizado que lo hizo, de hecho, este chico que trabaja programador con Omeca, Faúndez, ¿era su apellido? No, Sergio, que trabajaba igual con el Sandoval. No, no era el único. El chiquillo de la UMCE.
Pero él nos hizo dentro de un proyecto, porque para todo esto nosotros buscamos platita, o sea, huellas de creación, no sé qué, fondar, un proyecto de la BRI, un proyecto de patrimonio, un proyecto de comunicación, y de ahí vamos sacando, porque no hay un proyecto para archivos digitales y mantención de páginas, ¿no? Ahora hay proyectos en artes escénicas para archivos, y son una locura, o sea, 10 millones de pesos para armar un archivo completo de un artista, desde organizarlo hasta digitalizarlo y ponerlo en línea y mantenerlo. Yo no sé. No, es una locura. O sea, quien pensó ese archivo no tiene idea de archivo. Exacto. Sí, sí. Y ahí yo tuve un reclamo. Pero bueno, así se ve. Y también acá nosotros decidimos que muchas veces los archivos incluyen, y aquí la gente archivera máteme, nosotros generamos documentos para que sean archivados dentro de las colecciones. Por ejemplo, generamos entrevistas y eso entra a la colección misma. O generamos estos mapas conceptuales, por ejemplo. O generamos otros como tipos de... productos a partir Exacto, productos a partir de, porque, claro, porque las formas de describir, para describir con las comunidades, claro, si yo describo, yo voy a poner bailarina, nombre desconocido, bla, 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 entonces... no le damos un valor agregado. Exacto, y muchas veces esa descripción es una conversación, una once, una tarde, un podcast, un montón de chat, no sé qué. Entonces, estos son proyectos más nuevos, estos Huellas Mujeres, un proyecto más nuevo, digo yo, ya tienen sus años, y acá hicimos una serie de huellas, huellas de creación que eran compañías de distintos territorios, en el fondo un proceso creativo, y fue muy bonito porque trabajamos con las compañías y de ahí salieron activaciones bien interesantes. Les voy a mostrar una que salieron unos videos tutoriales que después se pasaron por RTV y todo lo demás, todo súper bonito. Huellas Mujeres, que tenía el foco, trabajamos con 12 creadoras de distintos territorios y distintas edades, desde los 40 hasta los 82 años, bailarinas, titiriteras, directoras, dramaturgas, y una de ellas, Maja Vial, murió en el proceso y fue súper bonito porque la colección la armaron sus amigos también. Entonces, esa idea de lo comunitario, cómo se activa la colección y todo lo demás. Y esto fue la otra serie de huellas. Ven ahí tenemos cómo se ven un poquito. Y bueno, ahí cómo se ve la descripción. Tenemos etiquetas, trabajamos con etiquetas, no tenemos un tesauro interno, pero no está explicitado como, o sea, como más bien una lista de términos controlados, como para poder hacer búsquedas más efectivas. Pero también, claro, pero lo bueno es que Omeka te permite hacer búsquedas dentro de los textos de la descripción también. Entonces, si bien esas te dan agrupaciones para, por ejemplo, hacer exposiciones o hacer búsquedas más específicas, tenemos como otras libertades dentro de esto. Pero, y ahí les quería confesar, no usamos el almacenaje de Omeka, porque también hay que pagarlo aparte y es súper caro. No, estamos usando S3 de Amazon. El mal absoluto. Porque no será así, y es como, bueno, es Amazon, ¿cachai? Y lo que estamos haciendo, aparte de eso, bueno, nosotros tenemos Drive, subimos las cosas a Drive, tenemos el disco duro, qué sé yo, la Fabi, que es la archivera, como más va haciendo como respaldos muy manuales, lo hacemos todo de manera muy manual. Y ahora estamos en conversaciones y todo para subirlas como a un sitio español, como este archiva, qué sé yo. No porque ellos, como para que ellos dupliquen el archivo, porque hablamos mucho siempre, y en eso podríamos leerlo, pero ya muy fome, que una de las formas para nosotras de la conservación es la diseminación. Entre más lugares esté guardado, pero no nuestro, Claro, no. liberado también, para que pueda tener vida propia, etc. Entonces, eso ha sido como súper importante. Y aquí les hablo un poquito de... En ARDE creemos que los archivos tienen un vínculo indiscutible con sus territorios y con la comunidad, ambos ampliados y volátiles, que están siempre en construcción. Por eso apostamos a implementar desde una llamada visión custodial de los archivos a los documentos. Afirmamos que no basta con archivar, sino con activar el archivo, dejarlo libre, invitar a reproducirlo en todos los formatos posibles y transformarlo, para que otros tengan derecho a cuestionarlo. Queremos poner el archivo en diálogo con diversos usuarios,
públicos, soltarlo y dejar que vengan otros a recoger la cosecha, a sembrar otras cosas. En Arde hemos evocado el fuego que nos mantiene, concebimos nuestra plataforma como ese espacio común, que también es impropio. El desafío de lo común radica en algo poroso, indefinible, que aparece en el encuentro. Ocurre cuando comemos juntas, cuando compartimos ese momento vital del alimento, cuando hablamos desde nuestras diversas subjetividades y pensamos en conjunto, cuando tensionamos los afectos, cuando peleamos, cuando criamos. Lo común aparece en lo que hemos llamado la catequesis del archivo, ¿ya? Porque somos como unas evangelizadoras. Si ustedes se meten en la parte de materiales, tenemos un kit, hacemos talleres cortos, o sea, ahora estamos desde, no sé, congresos, cosas académicas, hemos estado invitadas, no sé, en el Reina Sofía, como hablando de estos proyectos y todo, pero también la otra semana, en 2 semanas más, vamos a la feria Contrabando, que se va a hacer en el barrio, a hacer un pequeño taller de activación, o sea, tratamos de ir a todas en la medida que la vida nos alcanza, que comemos, varias de nosotras tienen hijos, crían, las guaguas se han criado al lado de Arde. Sí, es que, o sea, están como ahí dando vueltas, y eso también es importante. Yo creo que ser mujeres como que también tiene una carga, y la mayoría de las archiveras somos mujeres también, y eso es bien interesante. La transfiguración. Han venido formas de transformarnos y evitar el archivo y sus discusiones como una potencia de transfiguración, de cambiar, ¿no? Entonces, bajo la persecución de la huella, realizamos en medio de la pandemia, no sin cuestionamientos, la adaptación de un proyecto, por ejemplo, en que perseguimos lo que quedaba de procesos creativos. Trabajamos con 6 compañías teatrales y curamos en conjunto colecciones, creamos documentos, registramos conversaciones de WhatsApp, listas de Spotify, divagaciones, entrevistas, digitalizamos juntas, buscando temas que cada cual nos interesaba, armando relatos imaginarios. Huellas de Creación nos llevó a las sesiones Arde, que con el trabajo de la creadora audiovisual Catherine Luque se convirtieron en cápsulas técnicas, entrenamiento y dramaturgia disponibles en el archivo, en YouTube y en el canal ArteD para uso público. A ver si tengo acá algo de las activaciones. Las activaciones son todas estas actividades en torno a los documentos, pero que también quedan registradas. Sí, aquí hay de otras colecciones, por ejemplo, acá ustedes pueden ver mapas conceptuales y todo de un trabajo conjunto que hicimos en torno a los afiches de los creadores chilenos en el exilio en Costa Rica, que lo hicimos con un colectivo de creadoras y archiveras que se llama La MAE. Entonces ahí salieron varias cosas, algunos videos, etcétera. Tenemos los fanzines, nosotras fanzineamos harto, y ahí trabajamos con ilustradoras e ilustradores, y estos fanzines son de uso público, se pueden reproducir, se pueden imprimir, se pueden descargar, se pueden cortar, reusar, son abiertos. Este, por ejemplo, que nació de Huellas de Creación, a mí me encanta, porque, bueno, acá no se alcanzan a leer quizá también, pero son puras citas, es un decálogo de creación entre muchos posibles, y son puras citas de ese proyecto y de los documentos, entonces sacamos las citas, y lo número 1 del proyecto es crear es robar, ¿no? Crear es robar, crear es un proceso como soñar, crear es una escuela, hay que entregarse al caos, crear es un trabajo en colectivo y así 10 cosas. Entonces igual era interesante. Estas son las cápsulas, las pueden mirar después, porque qué lata, no sé si las quieren ver ahora, pero son tutoriales, y también la Katy que ahí nos ayudó a hacer, como que las enchuló también, les hizo un poquito más atractivas para que fueran documentos. Este es el trabajo que hicimos y cosas que tenemos en los archivos, ¿no? Planos de iluminación, estos planos son digitales, esos planos al ser descargables, por ejemplo, o hay instrucciones sobre sistemas cerrados de uso de cámaras al interior de la escena, que pueden ser reproducidos directamente para alguien, por ejemplo, que está haciendo artes escénicas y quiere armar un circuito cerrado. Están las cosas que tengo que comprar, qué es lo que tengo que usar. Decimos, esa es una decisión también, como... Bueno, y estos que son archivos más parecidos a lo que conocemos, boceto. Ahí está a la lista de música, que no está en el archivo, está como linkeada, ¿verdad? Ay, qué pena, no está ese video. Pero bueno, lo que hicimos con los WhatsApp es que hicimos videos de los WhatsApp. Eso como que fue la forma como de... Claro, pero se pueden bajar sin... Claro.
Pero igual queríamos hacer como un registro de, por ejemplo, los stickers, cómo se movían, los audios. Si ven el video está todo el audio, oye, no alcanzo a hacer esta cuestión, la voy a mandar mañana. Que nos parece súper importante también como hablar de esa urgencia de cuando uno está creando entre medio de otros trabajos, todo lo demás. Y aquí con esto para cerrar dice, qué pena que no tengo ahí, voy a volver un poquito más atrás para que no tenga más imagen tan fea. Ahí para que no se me olvide ir a lo... hoy al volver a estar presentes con otras, trabajamos la versión de huellas, ¿verdad? No, eso no quería leer. Dice, Nell Richard dice, hacer revivir el pasado a los espectadores del futuro, dotar de energía al recuerdo que entable una conversación con el presente disconforme. El derecho a ser otros, a cambiar, a revisar el documento, a reutilizarlo, a estar en desacuerdo, lo común no es plano ni homogéneo y confirmamos el derecho a disentir. Nos interesan iniciativas que desafíen la mirada tradicional de los archivos, pero que a la vez se apoyen en la archivística para sobrevivir. Nos preguntamos, ¿pueden los cuerpos y sus gestos, la naturaleza, las tradiciones orales transformar el archivo? ¿Cómo las prácticas digitales y los nuevos medios han explorado estos límites? ¿Cómo pueden los contraarchivos o anarchivos convertirse en espacios de resignificación y reparación? ¿Qué papel desempeña la imaginación en los espacios de resistencia contra los registros oficiales y las narrativas dominantes? ¿Cómo disputamos la presencia de los cuerpos, sus oficios y saberes por medio de los archivos? ¿Qué responsabilidad exigimos a las instituciones en este proceso? Exploramos posibles respuestas. Eso es más o menos parte de lo que les puedo contar por ahora.